Muy buenos días, son ya las 9 en punto de la mañana de este martes 28 de enero del año 2024. Esto es En Conexión. Hoy, 28 de enero, es el día de Santo Tomás de Aquino, San Juan de Réome, San Julián de Cuenca y San Santiago, Santiago y Tomás. Es el día de mi nieto, Tomás Santiago. Muy bien, felicitaciones pues a todos los Tomases. Los Tomás. Hoy, según el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos todavía la luna menguando en Capricornio, pero a partir de las 2:31 de la tarde entrará menguante en Acuario, con lo cual tendremos a la luna en Acuario y al sol también en Acuario. Acuario es la luna de las novedades, es la luna de las sorpresas, es la luna de la tecnología, es la luna de la cibernética, de la computación, y es la luna de las amistades. El 28 de enero de 1225 nació Tomás de Aquino, un teólogo de los teólogos fundamentales de la Iglesia católica. El 28 de enero de 1853 nació José Martí, el poeta, escritor y político cubano, quien logró la independencia de Cuba. El 28 de enero de 1940, es decir, hoy está cumpliendo 85 años, nació el señor Carlos Slim, el empresario mexicano. Entre el 2010 y el 2013, Slim fue la persona más rica del mundo, con una fortuna de 76.600 millones de dólares. Esa fortuna representa el 6% del Producto Interno de México. Es el hombre más rico de la América Latina. Pero del 2013 al presente, pues, ha sido rebasado por otros millonarios. Hoy por hoy el hombre más rico del mundo es Elon Musk, con una fortuna, agárrese, de 449.000 millones de dólares. Redondeandito, pues podemos decir que son 450.000 millones de dólares. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el abogado Juan González Taguaruco. Él es uno de los abogados del equipo de Rocío San Miguel. La abogado San Miguel, directora de la ONG para el control ciudadano. Ajá. El nombre es más largo, pero es Control Ciudadano. Va a cumplir ya un año en prisión. Un año sin que se dé suficientes explicaciones de por qué está allí. Luego vamos a conversar con Juan Pablo Guanipa. Él está en la clandestinidad, así que no sabemos dónde está. Él es dirigente del partido Primero Justicia y está en la clandestinidad, apoya fervientemente la causa que defiende María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Con él vamos a conversar dos aspectos importantes. Uno, la gira de González Urrutia, que ha sido recibido con honores de jefe de Estado en el Ecuador, y vamos a conversar sobre esta convocatoria que ha hecho el gobierno de Maduro a un nuevo proceso electoral para elecciones regionales. De esto también vamos a conversar, de las elecciones, con el periodista Eugenio Martínez, en este momento en Madrid. Él es especializado en el tema electoral. En Washington vamos a conversar con la periodista Mariana Alfaro. Ella es del equipo del Washington Post. La FEMA está en la mira de Trump. Bueno, USAID, los CDC, la FEMA es la agencia que se encarga de las emergencias nacionales. Bueno, Donald Trump también quiere eliminarla. ¿Qué ha representado toda esta sacudida en la burocracia de Estados Unidos? En Ciudad Juárez vamos a conversar con el periodista Federico Guevara para
ponernos al tanto de lo que está aconteciendo allí en la frontera sur con las deportaciones ordenadas por Donald Trump. Y vamos a conversar con Israel Moleiro, director de la galería Latin Art Core, y Janet Bassett, ella es crítica de arte, curadora, sobre la retrospectiva de Antonia Eiris que se va a llevar adelante en el Museo Cubano aquí en Miami. El foro del día de hoy, discriminación legal. ¿Qué es discriminación legal? Discriminación legal es cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o legales en igualdad de condiciones con otras personas. Esto sucede cuando se establece una distinción injustificada en la ley, sea una distinción política, sea racial, sea de origen nacional, sea cultural, sea religiosa. Eso lo vamos a abordar con Liz Rebeca Alarcón, activista de derechos humanos aquí en el sur de la Florida, creadora de Pulso, y con el doctor Rafael Peñalver, abogado también aquí en el sur de la Florida. Ese es el programa, pues, que hemos diseñado para el día de hoy, 28 de enero. El editorial con César Miguel Rondón. En el año 2005, la oposición venezolana decidió no acudir a las elecciones parlamentarias. No vamos a legitimar al régimen entonces de Nicolás Maduro, que fue la consigna, y se le entregó en bandeja de plata a la Asamblea Nacional a el régimen chavista. En aquel entonces esa decisión fue muy criticada por sectores de la oposición. Yo en lo personal fui testigo de las diferencias muy hondas que hubo entre Julio Borges, quien quería ir a las elecciones, y Leopoldo López, quien no quería ir. A raíz de esa discusión vino la división posterior en Primero Justicia. Luego, 10 años después, se corrige el error y asiste la oposición y gana de manera abrumadora la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió después con ese mandato es otro asunto y no es del caso tocarlo en este momento. Pero se ganaron las elecciones. Antes, en el 2007, se había ganado el referendo consultivo que llevó adelante Hugo Chávez. Se le propinó una derrota importantísima que él después desconoció. En aquellos tiempos, el régimen estaba consolidado, tenía popularidad y convocaba elecciones en todo momento. La circunstancia actual ya no parece ser la misma. El señor Elvis Amoroso ha convocado a elecciones parlamentarias, de gobernaciones y regionales. Y ha llamado, con un cinismo pues que no tiene ningún tipo de justificación, a que se firme un pacto para reconocer el resultado electoral. Pues digo que es cinismo porque el régimen no ha reconocido el resultado electoral del pasado 28 de julio. Y se plantea en la oposición la discusión de si asistir o no a estas elecciones. No asistir es cometer el mismo error del 2005. Las circunstancias son completamente distintas. Hoy por hoy, el Consejo Nacional Electoral no reconoce, no respeta ningún resultado electoral, y con un candidato presidencial preso, Enrique Márquez, y el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, en el exilio, no pareciera que tenga mucho sentido asistir a unas elecciones que pueden ser abiertamente otra farsa. El reloj nos indica las 9:09 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos pues con las noticias más importantes de este martes 28 de enero. Se les ha ordenado a los funcionarios de salud pública en los Estados Unidos que dejen de trabajar con la Organización Mundial de la Salud con efecto inmediato. Un funcionario de los
CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, John Kengasong, envió un memorando a los altos líderes de la agencia el domingo por la noche diciéndoles que todo el personal que trabaja con la OMS debe detener inmediatamente sus colaboraciones y esperar más orientación. Los expertos dijeron que la interrupción repentina fue una sorpresa y retrasaría el trabajo de investigación y el intento de detener los brotes del virus de Marburgo y Mpox en África, así como las amenazas globales que se están gestando. También se producen mientras las autoridades sanitarias de todo el mundo están monitoreando los brotes de gripe aviar entre el ganado estadounidense. The Associated Press vio una copia del memorando de Kengasong que decía que la política de suspensión del trabajo se aplicaba a todo el personal de los CDC que colabora con la OMS a través de grupos de trabajo técnicos, centros de coordinación, juntas asesoras, acuerdos de cooperación u otros medios, en persona o virtualmente. También dice que el personal de los CDC no puede visitar las oficinas de la Organización Mundial de la Salud. El personal de alto rango de USAID fue puesto en licencia en medio de la orden de Trump de detener la ayuda exterior. La medida se produce en un momento en que la administración busca reorientar radicalmente la relación de Washington con la ayuda exterior, que ha causado agitación dentro de la burocracia y ha paralizado proyectos de ayuda relacionados con los campos de refugiados, la prevención del VIH-Sida, la promoción de la democracia y la sociedad civil en todo el mundo. La suspensión de la ayuda ordenada por Trump en su primera semana en el cargo interrumpe el presupuesto anual de ayuda exterior de Washington de $60,000 millones, con excepciones para la asistencia estadounidense a Israel y Egipto y los programas de asistencia alimentaria. Entre los ejemplos destacados de ayuda suspendida se incluyen un programa para combatir el VIH en todo el mundo, al que se le atribuye haber salvado alrededor de 25 millones de vidas, un campo de refugiados de 40,000 personas en Siria, y la financiación que el Departamento de Estado da a Ucrania y Taiwán para armas. Las oficinas de presupuesto de la Casa Blanca ha ordenado una pausa en todas las subvenciones y préstamos desembolsados por el gobierno federal, según un memorando interno enviado a las agencias en el día de ayer, lo que ha creado gran confusión en Washington. El documento dice que los programas afectados incluyen, entre otros, la asistencia financiera para ayuda exterior, organizaciones no gubernamentales, DEI, ideología de género progresista y el nuevo Pacto Verde. Las subvenciones federales apoyan a una amplia gama de destinatarios y causas. Se destinan a universidades para programas de educación e investigación y a organizaciones sin fines de lucro para atención médica y estudios, entre miles de otros fines. Una ola de redadas de inmigración planificadas en todo Estados Unidos ha resultado en más de 2,000 arrestos en 2 días y continuará en todo el sureste de los Estados Unidos aproximadamente 2 o 3 veces por semana, según dijo una fuente a CNN. Varias agencias estadounidenses han recibido permiso para detener a inmigrantes bajo la autoridad de la Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza. Al menos 2 agencias que ayudan a los funcionarios de inmigración estadounidenses con las redadas han dicho al personal que se asegure de que su ropa represente claramente a su respectiva agencia en caso de que sean filmados por miembros de los medios de comunicación. Si bien es una práctica de seguridad común que los agentes que realizan arrestos usen insignias que los identifiquen como agentes de la ley, incluso los agentes en el perímetro de las operaciones realizadas en todo el país han recibido instrucciones específicas de sus líderes de usar chaquetas antibalas y estar listos para las cámaras, según dijeron las fuentes. El presidente Donald Trump aseguró esta madrugada que el ejército había entrado en California, un estado devastado por los recientes incendios, para abrir el agua, un hecho que las autoridades estatales han negado. Cito: el ejército de los Estados Unidos acaba de entrar en el gran estado de California y en virtud de los poderes de emergencia abrió el agua que fluye abundantemente desde el noroeste del Pacífico y más allá. Eso escribió Donald Trump en su red social, en un mensaje en el que aseguraba que los días en los que usar un argumento ambiental falso sobre la gente se terminaron. Disfruta del agua, California. Esto fue fake news. Tenemos, por otra parte,
El presidente Trump emitió anoche una orden ejecutiva dirigida a los militares transgénero y a una serie de otras personas diciendo que el ejército estadounidense ha sido, cito, afectado por una ideología de género radical para apaciguar a los activistas y que muchas condiciones de salud mental y física son incompatibles con el servicio activo. Cita Trump: diagnósticos que requieren medicación sustancial o tratamiento médico para trastornos bipolares y relacionados trastornos alimentarios, tendencias suicidas y hospitalización psiquiátrica previa. Cita textual. También apunta Trump a las personas transgénero en términos personales, acusándolas, cito, de vivir con el compromiso de un soldado, de vivir en conflicto, con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en la vida personal. Cita textual. El Senado confirmó ayer al multimillonario gestor de fondos de cobertura e inversor Scott Bessent como secretario del Tesoro, lo que lo convierte en el funcionario LGBTQ de mayor rango en la historia de la nación. El Senado votó 68-29 anoche para confirmar a Bessent, de 62 años, para dirigir el Departamento del Tesoro. Es la primera persona abiertamente gay en ocupar el puesto quinto en la línea de sucesión a la presidencia. Además de Bessent, ya han sido confirmados Marco Rubio como secretario de Estado, John Ratcliffe como director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Elecciones en Venezuela otra vez, con un ex candidato a la presidencia preso y otro en el exilio. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que el 27 de abril se celebrarán las elecciones regionales y parlamentarias. Los comicios, que se pretenden organizar en 3 meses, llegan luego de que el ente electoral no pudiera demostrar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. El 27 de abril se renovarán entonces 277 escaños de la Asamblea Nacional y se votará para elegir a los 23 gobernadores de los estados, así como a los diputados regionales. Cito: el CNE informa que en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución, la Ley del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General, continuará en sesión permanente, garantizando todos los pasos para el desarrollo de un feliz proceso comicial para el 27 de abril de 2025. Eso lo dijo ayer Elvis Amoroso. María Corina Machado reiteró ayer que no avala ninguna elección hasta que sea acatado el mandato de las presidenciales venezolanas del 28 de julio, cuando, insiste, ganó Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro, como fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral. A través de la red X, Machado insistió que Venezuela emitió un mandato que debe ser acatado y entrar en vigor lo antes posible. Venezuela ya decidió, el mandato del 28 de julio se respeta. La gente es el 28 de julio. O estás con la gente o estás con Maduro. Aquí ya nadie se la cala más. La historia y los venezolanos serán implacables. Cita textual para María Corina Machado. Edmundo González Urrutia, quien llegó ayer a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, fue recibido con honores de jefe de Estado a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, donde le esperaba a pie de la pista la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. González Urrutia será condecorado con la distinción de la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, una alta distinción que el gobierno ecuatoriano confiere a personas destacadas, según anticipó en un comunicado la Cancillería del Ecuador. Después de su paso por Ecuador, González Urrutia viajará mañana miércoles al Perú. El senador Dick Durbin presenta un proyecto de ley para prohibir la compra de Estados Unidos de petróleo venezolano hasta que se respeten los resultados del 28 de julio. Cita textual. 9:21, una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
El, el 9 de febrero del año 2024, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar con su hija al exterior, a España, fue detenida sin explicación alguna la abogada Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, directora de la ONG Control Ciudadano. Rocío San Miguel ha permanecido presa hasta la fecha de hoy. Parte de su equipo de abogados es el doctor Juan González Taguaruco. Vamos a Caracas para hablar con él. Juan, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes siempre por estar pendientes de lo que ocurre acá. Muchas gracias por estar pendiente de nuestra amiga Rocío San Miguel. ¿Qué sabemos a la fecha de hoy de Rocío? Hay varios, desde el punto de vista procesal, digamos que estamos esperando que el día 11 de febrero de este año se inicie la audiencia de juicio oral y público. Entonces, vale decir que más de un año después de su detención, tenemos la expectativa de que por fin pueda iniciarse su juicio, de que por fin ella pueda dirigirse nuevamente a un juez a quien le va a reiterar el pedimento de que ella desea nombrar abogados de su confianza, y pensamos que el respeto de un derecho humano básico, como es el derecho a la defensa, debería ser atendido en esta oportunidad, y entonces por primera vez la doctora Teresa Malavé y yo pudiéramos entonces ingresar a la sala de audiencia, comunicarnos por primera vez con ella desde que está detenida y, bueno, compartir cualquier estrategia de defensa. Eso por una parte. Un año después, más de un año después. En la otra, digamos, expectativa que tenemos es la que está asociada con el hecho de que el propio, desde el gobierno, entendemos que salió esa información, confirmó en fecha 5 de diciembre del año 2024 que la doctora Rocío San Miguel tenía una fractura, algo que se sospechaba, y que por instrucciones de ella misma se nos ordenó mantener en reserva, porque tras sufrir una caída dentro de este centro de reclusión donde se encuentra hace ya 5 meses aproximadamente, no había recibido atención médica, y un control médico de rutina arrojó que tiene una deformidad en el hombro derecho. Cuando por fin se dignaron a hacerle ese estudio de imagen, cerca de tal vez 40 días después de esta situación, bueno, confirman que había una fractura en el hombro. Una fractura en el hombro que por sus características, según lo que hemos consultado, demanda que sea intervenida quirúrgicamente, que tenga unos cuidados postoperatorios muy, muy diligentes, y que además deba hacer una rehabilitación. Si la administración penitenciaria tardó 4 meses en diagnosticar una fractura, nosotros no tenemos garantía alguna de que vaya a recibir una atención médica adecuada que coadyuve al hecho de que esta fractura, que se ha consolidado de manera viciosa por la falta de atención médica oportuna, tenga una solución satisfactoria. Entonces, nuestra otra expectativa es lo que siempre hemos reiterado y que hemos instado que se haga por órgano de la defensa pública, es que se le otorgue una medida cautelar por razones humanitarias, de manera que ella pueda operarse como cualquier persona. Incluso los privados de libertad tienen el único derecho que tienen limitado es de su libertad ambulatoria. Entonces ella pueda escoger con quién debe operarse, en dónde recibir sus cuidados postoperatorios, hacer su rehabilitación de manera adecuada. Eso lo hemos pedido y lo reiteramos siempre. Hasta el día de hoy lo que sabemos es que no ha sido intervenida quirúrgicamente, sigue siendo atendida de manera muy precaria en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde apenas le proveen analgésicos para mitigar la molestia, el dolor que tiene en el hombro por una fractura pues de consolidación viciosa. Esta es la situación que tenemos hasta hoy. ¿En qué condiciones está detenida ella y en dónde? Se congeló la comunicación. Bueno, entendemos que está en una celda colectiva con varias personas allí, con mucho recibir sol, pues, o sea, y recibiendo visitas familiares de una sola persona, que es su hija Miranda Díaz San Miguel, que es a la que le requieren medicamentos, y ella los lleva al centro de reclusión, y cuando se le autoriza, la propia administración penitenciaria se los suministra. Incluso hemos llegado al extremo de que los médicos del SEBIN piden una instrucción para que se le dé un medicamento que requiere prescripción facultativa, que requiere récipe, como decimos acá, y entonces le dicen a ella que consiga el medicamento, pero no le dan el récipe.
Entonces nos coloca con eso terrible porque no podemos conseguir el medicamento. Entonces es bastante delicado, una situación bien compleja, o sea, muy, de verdad las condiciones son inidóneas. O sea, imagínense que no hay agua corriente, o sea, su aseo debe hacerse con todo, o sea, una persona que está limitada de la movilidad de un brazo que le duele, evidentemente las condiciones que son inaceptables. Son realmente inaceptables, no pueden ser calificadas de otra manera. Y la preocupación que hay es de responsabilidad. Eso no es mi responsabilidad, eso tiene que autorizarlo el juez, esto tiene que autorizarlo el otro, pero nadie pide y nadie autoriza. Entonces estamos en una situación muy compleja, muy delicada y muy triste además, porque en verdad así es. ¿Quién es el juez? ¿O la juez? El juez ahorita es la doctora Alejandra Romero, la juez tercero de juicio, con competencia para conocer de casos asociados con delitos vinculados al terrorismo. Esa es la juez que actualmente conoce esa causa. ¿Y por qué está detenida Rocío San Miguel formalmente? Mire, Rocío San Miguel, conforme a la información que tenemos y que ha sido suministrada en medios, en infracción a la ley por demás por el propio fiscal general de la República, está detenida por la comisión, por supuestamente estar incursa en una operación que tenía como objetivo a supuestamente asesinar a Nicolás Maduro, asesinar a Freddy Bernal y derrocar al gobierno que afirma legítimamente constituido. En medio de de esos eventos bastante fantasiosos, porque pretende que un sujeto con 6 armas de fuego iba a tomar instalaciones militares en el estado Táchira, iba a armar grupos y se iba a venir a Caracas a tomar el poder. Eso me recuerda lo que hicieron en el siglo XIX Gómez, Cipriano Castro y Lazar López Contreras. O sea, en verdad me parece muy fantasioso que hoy día o algo así pueda ocurrir, pero lo cierto es que más o menos es el planteamiento y se le imputan delitos sumamente graves. A la autora Rocío San Miguel se le imputan los delitos de traición a la patria, el delito de conspiración, los delitos de homicidio en grado de tentativa que iban a ser perpetrados en perjuicio de Nicolás Maduro y de Freddy Bernal. Y además se les indica del delito de terrorismo y del delito de asociación para delinquir. O sea, si sumamos esos delitos deben dar como 100 años y entonces como la pena que ya hasta 30, pues es una persona que si es allá responsable de estos eventos, será entonces condenada a la pena de 30 años. Esto es un caso sumamente delicado, sumamente complejo, que desde el principio ya se le ha negado toda posibilidad de defenderse. Y si quieres podemos andar un más sobre este tema presentando puntos concretos. ¿Qué sabemos de esta juez? ¿Quién es ella? Mira, en verdad yo te podría hacer referencia de lo que sé porque he tenido otros casos en ese tribunal. Es una persona muy joven. Yo creo que le falta muchísima experiencia para manejar casos tan delicados como el que tiene que atender ahora. No he visto elementos de que tenga profundidad a la hora de resolver algunas cuestiones que han sido planteadas en la audiencia. Y entonces siento que, bueno, es una muchacha muy joven en un poder judicial con las características que tenemos. Dudo mucho que ella pueda dar garantía de autonomía e independencia para decidir conforme a derecho, y esta es nuestra gran preocupación. Entendiendo además que, como lo hemos referido ya en múltiples ocasiones, no podemos olvidar que la Jurisdicción Especial de Terrorismo es abiertamente inconstitucional. Las competencias de los tribunales se definen por las leyes, y esa competencia atribuida a esta juez está definida por un instrumento normativo que no reviste el carácter de ley, una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que excede de sus competencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que a un juez ordinario que tiene competencia para conocer de cualquier caso, escogido a dedo, le asignan la competencia para conocer de casos de terrorismo. Y entonces son jueces que no es que tienen un tribunal, es que tienen un nombre. Están escogidos por su nombre, por quiénes son, y estimo yo por la vinculación ideológica que tienen con la estructura de poder que desde el Poder Ejecutivo lo ejerce. Juan, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy, y si tienes contacto con Rocío, mándale pues todo nuestro afecto y nuestro apoyo, ¿no? En la medida que en todo lo que podamos hacer desde acá. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Un abrazo. Juan González Taguaruco es abogado de Rocío San Miguel. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón,
La voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Hacemos contacto ahora con el dirigente político del Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Mi abrazo para ti y aquí estoy a tu orden. Juan Pablo, tus condiciones de actividad política son delicadas. Estás en la clandestinidad, tienes que moverte de un lado a otro. ¿Cómo te encuentras? Es mi primera pregunta. Bueno, mira, en una situación, como ya hemos conversado, absolutamente innecesaria, absolutamente impresionante. Ya son, en estos días estoy cumpliendo ya 6 meses en esta situación. Recuerda que hoy se cumplen 6 meses del triunfo de Edmundo González y yo vine a Caracas solamente por 2 días. Y bueno, ya llevo 6 meses en esta situación sin poder estar con mis hijos y sin poder estar en mi actividad diaria. Pero bueno, consciente de que es la realidad que tenemos como país. Mucho peor la están pasando quienes están presos por ninguna razón, porque solamente salieron a defenderse o salieron a luchar por un resultado electoral o a defender una mesa o a ser testigos. Hoy están presos en situaciones absolutamente precarias. Entonces uno al final le sigue dando gracias a Dios, porque todavía por lo menos puedo hablar, por lo menos puedo utilizar mis redes sociales, por lo menos puedo comunicarme con mis hijos. Hay gente que está en peores condiciones. Aún así, estando en circunstancias tan difíciles, con algunos presos, otros en la clandestinidad, continúa una actividad política, continúa una lucha política. Ustedes están en territorio venezolano con estas limitaciones, pero por ejemplo Edmundo González Urrutia, quien logró salir del país, pues se está moviendo. ¿Qué nos puedes decir de esta gira que ha emprendido por América del Sur? Vimos que le recibieron con honores de jefe de Estado en Quito. Sí, en efecto hemos visto una gira intensa que comenzó primero en algunos países de Europa y que ahora se está desarrollando aquí en América. Bueno, estuvo ya en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, en Panamá. Está ahora en Estados Unidos también. Está ahora, bueno, en Ecuador. Va a tener un acto en este momento y mañana va a tener una actividad en Lima, en Perú. Me parece absolutamente justo que lo reciban con honores de jefe de Estado. Ese señor ganó las elecciones en Venezuela. Ese señor es el presidente electo de nuestro país. No hay duda con respecto a eso. Y no tiene duda ningún país civilizado del mundo. Todos están claros porque logramos demostrar el resultado electoral. Y creo que la gira que está haciendo es una gira que es inspiradora porque además logra que nuestros venezolanos en distintas partes del mundo se activen, y eso algunos quizás no lo ven, pero eso influye mucho en la lucha que estamos dando dentro del país, porque eso anima, porque eso entusiasma y porque eso nos hace ver que venezolanos somos todos y que todos tenemos la responsabilidad de aportar todo lo que podamos aportar para lograr que este país cambie. Juan Pablo, ¿qué tanto ha logrado Edmundo González Urrutia con estas giras y con estas conversaciones? En lo concreto, en lo puntual, ¿cómo lo podrías traducir? Bueno, en primer lugar, ese reconocimiento es importante para nosotros, pero además se convierte en mecanismo de presión, porque todo eso lo que logra es aislar más a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sale de un acto de juramentación y rito inconstitucional en el que a mi modo de ver sale debilitado, repudiado por el pueblo venezolano y desconocido por el mundo. Y todo lo que está haciendo Edmundo en su recorrido es reforzar eso. Primero, reforzar que él es el presidente electo del país. Segundo, seguir trabajando en el aislamiento de Nicolás Maduro y en el ejercicio de presión. La presión interna siempre he dicho que es la más importante, pero tiene que estar complementada por la presión internacional. Y todo esto ayuda en esa presión que creo que en los próximos días va a arreciar en contra del dictador Maduro. ¿Por qué lo dices? Bueno, por lo que significa la realidad del mundo de hoy, por la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, porque los que lo están acompañando en la gestión, los que han sido designados para distintos cargos como secretario de Estado, jefe de seguridad, etcétera, son gente que conoce profundamente la realidad latinoamericana y están comprometidos con la situación de Venezuela.
Por tanto, yo sí creo que va a haber un incremento de la presión, pero insisto, la presión interna también es muy importante y la estamos trabajando. Creo que si logramos que esas dos presiones se unan, vamos a lograr también que sigan cediendo las bases que todavía sustentan al dictador. Así que es un reto que tenemos para los próximos días, para las próximas semanas. Juan Pablo, cuando dices presión interna, puntualmente ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de desobediencia civil, de resistencia pacífica, de lucha no violenta, de actitud de un pueblo que no se cala. Lo que hizo Nicolás Maduro el 28 de julio, de desconocer su autoridad, su mandato, su soberanía popular. Ese pueblo está indignado, César, profundamente indignado. Y ese sentimiento no ha cambiado en el pueblo venezolano. Puede ser que en algunos haya miedo, es lógico, después de que hay una persecución como la que hacen, con más de 2.000 personas detenidas, con 28 personas muertas, todo lo que sabemos que significa la represión del régimen. Obviamente se generan mecanismos a través de los cuales se intenta inocular en la gente el miedo, pero a pesar de eso, la indignación está allí y creo que es un sentimiento que te da fuerza y dignidad para seguir peleando. Así que creo que eso es lo que tenemos que desarrollar en los próximos días. La meta evidentemente es salir de Nicolás Maduro, que salga Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y se instale allí el gobierno elegido por la mayoría, presidido por Edmundo González Urrutia. ¿Qué falta? Además de la fractura militar para lograr eso, Juan Pablo. Bueno, mira, el tema militar es un tema siempre complejo, es un tema que uno quisiera conocer más en profundidad. Yo siempre he dicho que algo tiene que estar pasando a lo interno de ese mundo militar que no termina de aflorar, pero el solo hecho de que Nicolás Maduro haya perdido en todos los centros donde ubicaron a los militares y a los policías para votar en la mayoría de las bases de misiones refleja lo que estoy diciendo. También el hecho de que haya más de 150 militares detenidos refleja alguna situación a lo interno. Quizás ellos esperan que haya más movilización interna, que se generen las condiciones para actuar. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que la gente retome todo el esfuerzo que hemos hecho de continuar en la lucha no violenta para lograr que ese resultado electoral sea respetado por el régimen de Nicolás Maduro y la presión lo obligue a salir de una presidencia que usurpa, que no le corresponde. Él no es presidente de Venezuela, él no es mandatario porque no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Es un dictador, usurpador y debe salir. Y es el esfuerzo que todos los venezolanos tenemos la responsabilidad de hacer. Juan Pablo, ¿qué falta para eso? Bueno, yo creo que tenemos que seguir logrando que haya presión interna y que la presión interna se una a la presión internacional. Creo que algunas medidas que pueden tomarse alrededor del mundo pueden ayudarnos también a ser detonantes de gestiones dentro del país para lograr el cambio político. Me refiero no solamente a lo que se puede hacer desde Estados Unidos, sino también desde otros países de América y desde la Unión Europea. Pero también me refiero a decisiones que deben tomarse en organismos multilaterales, como por ejemplo el caso de la Corte Penal Internacional. Tiene que haber pronunciamientos que nos ayuden en el esfuerzo de generar las condiciones para lograr que salga Nicolás. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, César. Saludos. Juan Pablo Guanipa, desde algún punto en la clandestinidad. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a conversar con el periodista Eugenio Martínez, quien es el experto en temas electorales. Eugenio, gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, un gusto escucharte. Eugenio, el señor Elvis Amoroso ha convocado a elecciones para el próximo 27 de abril. Aparentemente lo hace como que todo está en plena normalidad, ¿verdad? Mi pregunta primera, ¿estamos en normalidad para que el señor Amoroso haga ese tipo de convocatoria? Bueno, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista técnico, el anuncio de Elvis Amoroso el día de ayer
puede considerarse una convocatoria formal de elecciones. Ahora, dentro de la forma que se ha acostumbrado el Consejo Nacional Electoral a operar, especialmente desde que Luis Amoroso llegó al organismo comicial, pues vimos el día de ayer un acto que está plagado de irregularidades, tanto técnicas como legales, tanto irregularidades como omisiones, que lo que hacen es seguir ahondando en una estrategia que se viene aplicando desde la medianoche del 28 de julio. Mm. Una, una, ¿Cuáles son esas irregularidades, esas omisiones, Eugenio? bueno, primero, siempre recordar que a la fecha, 6 meses después del 28 de julio, el CNE no ha divulgado los resultados mesa por mesa de la elección presidencial. Así que nadie de los que defiende el triunfo de Nicolás Maduro, ni monederos en Europa, ni cualquier académico en Venezuela, puede hacer un simple ejercicio de sumar los resultados de cada una de las 30.000 mesas y obtener el mismo resultado que anunció Moroso. Ahora bien, sobre la convocatoria concreta o sobre el anuncio concreto del día de ayer, se hace sin que la Asamblea Nacional, por ejemplo, apruebe los índices poblacionales que son necesarios para definir las circunscripciones de votación de los diputados nominales que se van a escoger, así como lo de los diputados y legisladores regionales que también se tienen que escoger en el mes de abril. El Consejo Nacional Electoral tampoco publicó la convocatoria en Gaceta Electoral, no publicó el cronograma de trabajo como está previsto en la ley, no ha abierto un proceso de actualización del registro electoral, ni siquiera ha indicado cómo es el proceso de actualización de la nómina de partidos que van a participar tanto de ámbito nacional como de ámbito regional en este proceso. No se ha resuelto, por ejemplo, la demanda por inconstitucionalidad, por el aumento irregular de la cantidad de diputados que integran la Asamblea Nacional que se ejecutó en el año 2020. En fin, probablemente no nos alcance tu programa para enumerar simplemente las omisiones o irregularidades que está cometiendo el Consejo Nacional Electoral. El señor Elvis Amoroso, por lo visto, no ha hecho nada de lo que debería haber hecho. Pregunto entonces, ¿qué ha hecho Elvis Amoroso? Elvis Amoroso, como presidente del CNE, se ha centrado en desarrollar lo que queda ahora muy claro, que es una estrategia política para desconocer la voluntad popular, una estrategia que quedó clara a partir de la medianoche del 28 de julio, cuando no solamente se dejaron de dar los resultados discriminados por cada una de las mesas de votación, sino que también se empezaron a negar la realización o impedir la ejecución de las 3 auditorías posteriores esenciales al sistema de votación, que son las que hubiesen permitido verificar los resultados que anunció Amoroso. En líneas generales, Elvis Amoroso se ha convertido o ha convertido al Consejo Nacional Electoral en un órgano administrativo, un órgano técnico entre comillas, que simplemente ejecuta la estrategia política, en este caso del Ejecutivo y de la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro. En estas condiciones, frente a un señor como Amoroso y el CNE que ha tratado de llevar adelante, ¿cuáles son las verdaderas expectativas electorales que se le pueden plantear al venezolano? Bueno, si las elecciones del 28 de julio se realizaron con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años, cualquier proceso después del 28 de julio es aún más complejo porque venimos del desconocimiento grosero de la voluntad popular. Evidentemente las elecciones pueden servir, la convocatoria de elecciones puede servir para organizar a los ciudadanos, para organizar los cuadros políticos, para mantener a la gente movilizada, pero hay que entender que la coalición que lidera Nicolás Maduro ya no le interesa la legitimidad electoral. Por lo tanto, el debate sobre las elecciones, que siempre se ha mantenido en Venezuela, a partir del 28 de julio, tiene que cambiar al menos los argumentos, porque es evidente que hemos pasado de una autocracia que le interesaba una cierta legitimidad electoral a una autocracia cerrada que se comporta como tal. María Corina Machado ha dicho, lo publicó ayer, que de ninguna manera se puede ir a un proceso electoral hasta que no se reconozca y se proceda con el resultado electoral verdadero del 28 de julio.
Y pareciera que la oposición, que la asume a ella como su líder, está firme en esa postura. Hay otros sectores opositores en Venezuela que sí quieren ir a estas elecciones, y de ser así, ¿en qué condiciones? Estamos hablando que hay 37 partidos políticos de ámbito nacional, en teoría, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Solamente 3 de esos partidos son cercanos a María Corina Machado, fueron cercanos a María Corina Machado y a Edmundo González el pasado 28 de julio. La amplia mayoría de esos partidos políticos son organizaciones que aparecieron de repente en el Consejo Nacional Electoral sin un criterio claro de cómo fueron validados, o organizaciones que fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia para evitar, bien sea que fuesen disidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, o para facilitar que sean disidentes de la plataforma unitaria o de los candidatos que presente, o de la estrategia política que presente la plataforma unitaria. Así que podemos decir que en las elecciones convocadas van a participar más de 30 partidos. El problema es la naturaleza, el origen de esos partidos, y tal vez lo vital para unas elecciones es los electores. En este momento, a 3 meses, un poco más de 3 meses de ese proceso, seguramente hay muchos candidatos, pero hay muy pocos votantes dispuestos a participar, por lo menos al momento en que hablamos. ¿Se ha hecho algún estudio de opinión al respecto? En diciembre, se hicieron los últimos estudios de opinión pública que se hicieron en diciembre, valoraban la disposición del venezolano a votar. Y esa disposición estaba asociada a un llamado expreso, taxativo, de María Corina Machado o de Edmundo González para participar en próximas elecciones. Si María Corina Machado o Edmundo González no hacen un llamado expreso a la participación, la disposición a votar que se veía en los estudios de opinión pública en diciembre caía por debajo del 40%, mucho más baja incluso de la ya poca participación que se registró en las elecciones del año 2020 y 2021, que en el caso del año 2021 rondó el 46% del registro electoral oficial. Podríamos estar entonces ante niveles de abstención importantes, históricos. Sí, el problema es que puede ocurrir como lo que vimos en el referendo sobre el Esequibo, que las mesas de votación estén vacías, pero el Consejo Nacional Electoral anuncie un resultado de participación que nada tenga que ver con lo que se puede observar en la calle. Por eso es tan importante definir cómo se va a monitorear ese tipo de procesos. Yo no estoy hablando sobre si se participa o no, sino cómo las organizaciones de veeduría electoral, medios interesados en la dinámica política en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, pueden monitorear esos procesos, porque es necesario poder presentar argumentos sólidos en caso de que el Consejo Nacional Electoral repita las actuaciones del referendo del Esequibo o de la elección presidencial del 28 de julio. Eugenio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un gusto, César. Abrazo. Eugenio Martínez, en esta oportunidad desde Madrid. Son las 9:59, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy sobre discriminación legal. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos a nuestro foro del día de hoy, discriminación legal. Leo que discriminación legal es cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o legales en igualdad de condiciones con otras personas. Esto sucede cuando se establece una distinción injustificada en la ley, la política o en el trato. La discriminación legal puede ser por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil. Y si estamos planteando un foro como este en estos tiempos es porque, por ejemplo, en Estados Unidos puede estarse corriendo el riesgo de cierta discriminación legal. Es lo que vamos a ver. Tenemos 2 destacados foristas para el día de hoy. En primer lugar, el doctor Rafael Peñalver, eminente abogado y analista político aquí en Miami. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en
programa y más con tan buena compañía como la que tenemos hoy con Liz Rebeca. Muy bien. Liz Rebeca Alarcón es una activista política, es analista, es la creadora de Pulso, una empresa de medios digitales sin fines de lucro que llega a más de 2 millones de suscriptores latinos en todo Estados Unidos. Liz Rebeca, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. De nuevo. Hola Liz Rebeca, no te capturamos completo. ¿Me escuchan? Feliz de Ah, acompañarlos de nuevo. te escuchamos y te vemos siempre muy sonriente. Gracias por estar aquí. A ver, ¿qué es la discriminación legal? Y si tiene sentido plantearla en Estados Unidos en este momento. Vamos a comenzar con el doctor Peñalver. Rafael, por favor. Discriminación legal es cuando el Estado en sí toma medidas que ponen a un sector de la población en una desventaja en forma oficial, como existió en Estados Unidos hasta hace 60 años, cuando empezaron a promulgarse los derechos civiles, especialmente de la comunidad afroamericana, que se les veía como una comunidad totalmente de segunda categoría, donde era legal excluirlos de restaurantes, de hoteles. Eso es un acto oficial, pero también hay otros actos que son extraoficiales. Cuando tú pones a una comunidad entera en la mirilla, Mm. donde se está creando una situación donde esa comunidad, en este caso hoy en día, la comunidad hispana, que cada vez que se abre la boca del presidente es solamente para hablar de los criminales, de los delincuentes, de los ilegales, y a todos se les categoriza en esa misma bolsa, muy desafortunadamente, porque eso nos afecta a todos, seamos legales, ilegales, residentes o ciudadanos. Es cuando tú hablas en esos términos tan despectivos de una comunidad en general, eso afecta a todos los miembros de esa comunidad. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Liz Rebeca, por favor. Sí, bueno, me parece que ahorita lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es no solo el temor a lo que pueda pasar, sino la autocensura y el aislamiento, por así decirlo, precisamente por ese temor, ¿no? Lo que está hablando aquí mi compañero hoy en día lo que lleva es que esa retórica de discriminación legal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que ciertos grupos con ciertos beneficios legales, como se ha venido hablando en estas semanas en cuanto a la inmigración, empiezan a sentir ese temor a lo que les pueda pasar. Tenemos a otros grupos dentro de esa misma comunidad ya con miedo de salir, de hacer capaz sus mismas actividades, de causar algún tipo de atención hacia ellos mismos. Entonces lo que yo temo en estos momentos es que en particular la comunidad latina, que es la que más me concierne a mí, por la que trabajo todos los días, empiece a dejar de hacer sus actividades comunes y corrientes por miedo a causar atención y a que esto vaya a incrementar la discriminación en contra de ellos o de las personas allegadas a ellos. Estoy hablando de cosas tan simples como dejar de hacer esa parrilla en tu casa con la música de domingo el fin de semana por miedo a lo que vayan a decir tus vecinos o que vayas a ser aislado o capaz vayas a estar en la mira de alguna persona de autoridad, o que capaz también ese tipo de cosas ocurren en los espacios laborales, esa autocensura, ese temor a que las personas se vayan a pagar o a reprimir por causa de lo que está ocurriendo ahorita. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahorita? ¿Por qué se da eso que teme Liz Rebeca? Le pregunto al doctor Peñalver. Pues cuando tú tienes un presidente que cada vez que coja el micrófono habla en unos términos de verdad deplorables de la comunidad hispana, que no se menciona un logro, que no se mencionan las contribuciones tan grandes que ha hecho nuestra comunidad, sino que cada vez que tiene el micrófono en la mano es para hablar de los delincuentes, de los criminales,
de que en Venezuela ya no hay delitos porque todos están aquí. Cuando vemos que el pueblo venezolano, el 99% son personas, hombres y mujeres de bien, que salen de su patria en busca de libertad y han creado una comunidad verdaderamente poderosa y eficaz, tanto en Miami como en Madrid, en todas partes del mundo. La comunidad cubana que ha creado Miami. Miami era un pueblo pequeño, un pueblo de invierno, y hoy en día Miami es la capital de las Américas. Sin embargo, los cubanos que están llegando hoy se les está negando el asilo, se les está negando el parol. Aquellos que entraron legalmente bajo el parol que se les ofreció en los últimos 2 años, ahora se les dice que ese parol ya no tiene validez. Es increíble que un gobierno que trate de promover la estabilidad, y yo me considero un conservador. Creo que estamos hablando aquí de unos términos que han tomado un significado muy, muy distinto. Un conservador es una persona que valora lo que es las instituciones gubernamentales, que valora el orden de la ley, que valora lo que es la jurisprudencia. Y hoy en día se dice que un conservador es el que está de acuerdo en desmantelar el gobierno, en aplicar la Constitución en una fórmula que beneficia solamente a una persona. Hoy se está hablando ya abiertamente en una reunión de representantes en el Doral de un tercer término para el presidente Donald Trump. Cambiar la Constitución, adaptarla para un tercer término, que se está hablando de una interpretación distinta a la 14 enmienda que le da la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos. Esa 14 enmienda nunca se hablaba de ella, mientras que los inmigrantes eran de Europa, rubios y de ojos azules. Ahora que la inmigración es principalmente de América Latina, pues ahora vamos a quitar ese derecho constitucional que ha estado en nuestros libros por los últimos 150 años. Eso es lo que yo llamo no ser conservador, eso lo que yo llamo es ser una persona que adopte esas medidas, que está ciega a lo que se está creando aquí, que es una situación autoritaria donde no tiene límites a donde esto pueda llegar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría saber de qué manera puede esa ciudadanía hispana, porque no estamos hablando en este momento de inmigrantes ilegales, estamos hablando del migrante latino, del ciudadano americano que es de ascendencia hispana incluso. ¿Cuál es el estado real que está viviendo en este momento? Ya regresamos con este foro con el doctor Peñalver y Liz Rebeca Alarcón en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Continuamos nuestro foro sobre discriminación legal con el doctor Rafael Peñalver y Liz Rebeca Alarcón. ¿Te sientes discriminada como hispana en este momento, Liz Rebeca? ¿Se siente el hispano discriminado de alguna forma? Yo doy gracias a Dios todos los días que vivo en Miami, una ciudad donde estamos compuestos por una población mayoritariamente latina. Entonces, hasta los momentos, César Miguel, yo no me he sentido discriminada aquí en mi ciudad, pero sí te puedo decir que por primera vez en mis 36 años, yo que nací en Estados Unidos, he empezado a tener conversaciones con mi esposo acerca de qué tenemos que hacer diferente por si acaso esas redadas de ICE que han ocurrido en Chicago y en otras ciudades del país llegan a tocar la puerta aquí en Miami. Así que, ¿qué estoy haciendo yo ahora diferente que nunca me imaginé tener que hacer? Ahora tengo una copia de mi pasaporte conmigo en mi billetera en todo momento. Esas son conversaciones que jamás me imaginé tener que estar teniendo en el 2025 en este país. Y yo soy de las privilegiadas, de nuevo, nací aquí en Estados Unidos, vivo en Miami, pero aquellas personas que se han beneficiado por el TPS, por el parol, que están aquí con CB1, el programa de la administración Biden que permitió a muchas personas
hacer sus procesos legales para poder estar en transición mientras sus casos migratorios están vistos, personas con asilo político, personas naturalizadas. Aquí también, no solo estas protecciones temporales, sino personas que se hicieron ciudadanas dentro de los últimos 5 o 10 años. Yo creo que ahora todos nosotros estamos teniendo conversaciones diferentes. Así que sí, el hispano yo sí creo que ahorita está sintiéndose muchas veces ni siquiera bienvenidos en su propio país, como me está pasando a mí que nací aquí. Rafael, me gustaría tu opinión sobre este testimonio que nos acaba de dar Liz Rebeca, porque es una ciudadana americana, nació aquí Y y... ha dicho, Liz Rebeca ha dicho algo muy importante, que es que vivimos en Miami. Ujú, Y Miami es una ciudad distinta en tantos aspectos al resto del país. Yo digo que Miami está 30 años por delante del resto de Estados Unidos. ujú, Aquí hemos logrado sobrepasar temas como el bilingüismo, temas como la aceptación. Cuando yo llegué a Miami, yo era un niño de 10 años en el año 61, y yo recuerdo cuando estábamos yendo de un lugar a otro buscando dónde alquilar un apartamento, una casa para poder vivir mi familia. Y habían los carteles afuera que decían, ni negros ni cubanos se le alquilan aquí. mm, No blacks, para decir otro nombre peor todavía, and no Cubans. ujú, Después vimos la etapa cuando habían los anuncios grandes en carreteras. El último americano que salga de Miami, que no se olvide de traer la bandera americana con él. Hemos sobrepasado las etapas difíciles, como con todo aquello de Anita Bryant y la campaña contra los gays, los homosexuales. Hemos sobrepasado los disturbios raciales que ocurrieron en Miami. Miami en tantas formas se ha convertido hoy en una ciudad, una capital de verdad de América Latina, pero es una ciudad que se desprecia por muchos de los que viven fuera de ella. Ven aquí, van al aeropuerto y te dicen después, no, yo no estuve en Miami, estuve en un país extranjero, pero lo dicen en una forma despectiva. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en el resto del país, que nuestra comunidad hispana, yo acabo de regresar del estado de Montana, ujú. donde los hispanos allí automáticamente hablas con ellos y tienen miedo de lo que está, del discurso político que se ha virado en contra de una comunidad donde se les considera a todos ilegales, a pesar de que son los que hacen los trabajos de que nadie más quiere hacer. Las personas que nos alimentan, porque son los que trabajan en los campos de las cosechas de todo tipo de vegetal, y son los que alimentan en las fincas donde se matan los animales que comemos. Esos son hispanos los que trabajan allí, los que limpian los hoteles, los que hacen los trabajos que nadie más quiere hacer en este país, y se les paga una miseria en comparación a otros trabajadores. Y sin embargo son personas, hombres y mujeres de bien. Algunos llevan 20, 30, 40 años en este país, tienen hijos, tienen nietos nacidos aquí, y ahora se les dice que tienen quizás que separar su familia porque tienen que irse ellos y dejar a sus hijos atrás. No, Sí. no podemos quedarnos callados y ver que eso siga sucediendo. A ver, dice Beca, cuando después de escuchar estas palabras muy, muy emotivas del doctor Peñalver, Liz Rebeca, te pregunto, cuando tú tomas la previsión de llevar el pasaporte contigo, una copia del pasaporte, ¿estás temiendo que te paren en la calle alguna autoridad? ¿Por qué lo temes? ¿Por tu aspecto físico? ¿Por el color de tu piel? Si la pregunta va más allá, aprovechando el comentario que hizo al comienzo Rafael Peñalver, si tú fueras rubia y de ojos azules, ¿también tendrías la copia del pasaporte? Seguramente no, César Miguel. Yo, para los que nos están escuchando y no viendo, soy morena con pelo rulo, que ya es como que tradición decirlo aquí cuando veo el programa, ¿no? Pero no, yo creo que no tuviese esa misma
ni siquiera es preocupación, porque como dije al principio, yo me siento muy privilegiada y estoy aquí en Miami y tengo eh, bastante conocimiento de cómo defenderme si eso llega a pasar, pero sí me veo llamada a la cautela y a estar preparada, más no con miedo, ¿verdad? Entonces, me hemos visto como en ciudades como Nueva York a personas que están tomando el metro para hacer sus rutinas mañaneras, los han parado precisamente cuando están perfilándolos como alguien que posiblemente puede aparentar no tener su legalidad en orden aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso la precaución. Miren, este es un país de inmigrantes y Estados Unidos es grande por los inmigrantes de Irlanda que vinieron, los de España, los de Italia. Obviamente estamos fundados por inmigrantes que vinieron de Gran Bretaña en aquel entonces. Lo que quiero decir con esto es que por alguna razón ahora en el 2025 se está menospreciando a los inmigrantes de esta era cuando realmente este país no fuese nada de lo que es hoy sin la gran inmigración de países de todo el mundo, incluyendo muchísimos países europeos. Yo no veo capaz esa misma preocupación en zonas con inmigrantes que seguramente también están en limbo legal, cuando esas zonas capaz no sean mayoritariamente latinas, ¿verdad? No sé, porque yo no estoy leyendo los periódicos rusos, ni estoy leyendo los periódicos polacos, ni estoy leyendo los periódicos de todas estas diferentes diásporas que existen dentro de Estados Unidos, pero sería interesante ver si esas comunidades de inmigrantes también se están sintiendo como yo sé que nuestra comunidad latina se está sintiendo en estos momentos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero quiero agradecerles a ambos pues esta conversación, este foro tan interesante. Muchísimas gracias a Liz Rebeca Alarcón, creadora de Pulso, activista aquí en el sur de Florida, y muchísimas gracias al doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muchas gracias de verdad por haber participado. Muchas gracias, siempre es un gusto y de verdad esto va más allá de lo que estamos viendo. Ese ataque a los hispanos es solamente un pretexto para una agenda mucho más profunda, una agenda de control. Nosotros aquí somos el pretexto para establecer medidas autoritarias que van mucho más allá de la discriminación. Así es. Rafael Peñalver y Liz Rebeca Alarcón, ambos aquí en Miami. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. El presidente Trump ha llevado adelante la asfixia de fondos para varias agencias importantes. USAID ya dio la orden de los CDC en contra de la Organización Mundial de la Salud, y también va contra la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Vamos a Washington. Allí está la periodista Mariana Alfaro del Washington Post. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por la invitación. Mariana, ¿cómo se ha recibido allá en Washington esta ofensiva tan grande del presidente Trump contra todas estas agencias del estamento gubernamental? Hay como mucho sentimiento de emergencia, ¿no? Mucho sentimiento de conmoción, porque son órdenes bastante grandes. Estamos hablando de la pausa de fondos a programas internacionales que han hecho bastante diferencia, ya llevan años, décadas que están funcionando. Estoy pensando, por ejemplo, uno de los programas de USAID que ayudaba a combatir el SIDA en África. Hay muchas preguntas sobre qué pasa con FEMA, si viene mucho cambio a la organización. Específicamente con FEMA, el presidente no puede solo desconstruir la organización, no se puede solo cerrar FEMA con una orden del presidente, sino que debería ser una acción del Congreso, pero aún así hay muchos
muchas preguntas sobre qué va a pasar si la organización es reorganizada, si se vuelve desde abajo hacia arriba a reconstruir, y yo creo que esas son las dudas que tenemos hoy después de todas estas órdenes. En el caso de FEMA, tiene particular relevancia actualmente por el caso de los incendios en California, donde el presidente ha manejado, según hemos podido ver, información falsa, fake news, con relación al tema del agua, como parte de su rivalidad o contrariedad política con el gobernador Newsom. ¿Qué nos puedes decir de esto, Mariana? Es la primera vez que vemos al presidente Trump compartir esta fake news, ¿no? Esta mala información sobre cómo FEMA responde a los desastres naturales. Y sí hay muchas críticas que hay que hacerse sobre FEMA, ¿no? No es una organización perfecta, pero sí tratan de hacer el esfuerzo posible para ayudar a la gente en esas temporadas de emergencia. Pero cuando fue North Carolina, que hubo todos esos huracanes el año pasado, también Trump estaba pasando muchas noticias falsas sobre la respuesta del gobierno, y ahorita con California ha estado diciendo que FEMA no dejaba que el gobierno de California no dejaba que pasara el agua a los bomberos, que estaban bloqueando los ciertos servicios de ayuda, que no es cierto. Realmente eso es, hemos visto que California se ha unido bastante, el gobierno ha estado bastante encima de la respuesta, pero el presidente Trump lo ayuda porque bastante de la gente de su base ya está como predispuesta a creer que estos servicios del gobierno no funcionan, porque ya han mostrado a veces que no es perfecto el sistema, pero realmente hemos visto mucha gente dentro de la administración de Trump repetir estos falsos datos y tratar de hacer ver como que la agencia no funciona para nada, y de este modo tratar de quitarle la confianza a la gente sobre estos sistemas del gobierno. ¿Cuál es la idea, la meta, Mariana? ¿Acabar con FEMA, acabar con USAID y otras agencias? Es como dos cosas un poco diferentes, ¿no? USAID es uno de los sistemas más grandes que tiene Estados Unidos para mandar apoyo al exterior, y realmente es muy bueno para Estados Unidos porque por un bajo porcentaje de lo que gasta Estados Unidos anualmente en su budget, se gana mucho la confianza de países en el exterior. Estamos hablando de países que realmente no pueden sostener muchos de estos programas de ayuda social sin ayuda de Estados Unidos. Pero estamos viendo un mundo en el que Trump está diciendo America First, ¿no? No vamos a cerrar, queremos gastar nuestro dinero en los americanos, no en el mundo exterior, aunque sea muy poquito porcentaje. Eso es parte de USAID. Con FEMA estamos viendo que Trump realmente quiere ponerle el cargo un poco más a los estados, quiere pasarle la cuenta federal un poco más a los estados para que ellos paguen por sus propias reconstrucciones y recovery efforts. Entonces es un poco más de eso. Los dos tienen en común que Trump quiere cortar el gasto de dinero federal en estos dos ambientes, pero realmente pasarle la cuenta de las emergencias naturales a los estados bastante lo pueden pagar, no tienen eso en su budget, no, para eso necesitan el gobierno federal. Y pasarle la cuenta a los países foráneos, ¿no? Para tratar de pasar estos programas de ayuda social, esos países tampoco lo pueden pagar. Entonces realmente estamos viendo ahorita un cambio en el rol que juega Estados Unidos, ya sea el gobierno federal hacia los estados y el gobierno federal hacia los países aliados. Ahora, uno puede entender que como consigna política, America First, Make America Great Again, todas estas consignas se pueden entender. Pero América, siendo el país más importante y poderoso del mundo, lo es precisamente porque tiene relaciones y controles y fomenta ciertas políticas en el resto del mundo, ¿verdad? Sí, realmente todo esto se llama soft power, ¿no? Esa ayuda que Estados Unidos le da a otros países, hace a otros países sentir ese sentido de lealtad de Estados Unidos, ese sentido de que hay que mantenernos del lado de Estados Unidos porque ellos nos ayudan. Siento que realmente lo que gasta USAID en el mundo es un porcentaje tan bajo de lo que gasta Estados Unidos a nivel federal, que no es mucho lo que le cuesta a Estados Unidos mandar estas medicinas a África, mandar estas ayudas educacionales a Centroamérica. Entonces, al revocar esto, son pequeños daños que hacen que otros países volteen a ver a otros superpoderes. Y estamos hablando mucho de cómo China está entrando en este círculo y está diciendo, bueno, si Estados Unidos no va a apoyar, vamos a apoyar nosotros. Volviendo al tema de FEMA, Mariana, a ver, ¿qué ocurre si lo eliminamos y entonces todo queda en manos de los estados? Por ejemplo, cuando venga un huracán, otro Helen, otra Katrina, ¿es que acaso los estados, por ejemplo, Luisiana podría hacerle frente a una catástrofe de esta dimensión sola?
y creo que lo hemos visto, ¿no? Que aún así con el apoyo federal toma años volver a reconstruir ciudades y pueblos después de un huracán tan grande como Katrina. Algunos estados que tal vez nunca son tan impactados por desastres naturales, tal vez ellos sí pueden manejar alguna catástrofe, pero estados que son realmente abatidos a cada rato, no, se les vería todo el budget ahí, ¿no? Y también se vería un éxodo de gente, ¿no? Que ya no va a querer vivir ahí porque no están asegurados de que se va a poder reconstruir o estarán tranquilos. Entonces sí causaría un imbalance a nivel nacional de qué estados están más preparados para responder a estos y qué estados no. Entonces, sería un poco de desastre, ¿no? En términos de gente mudándose, baja de income a los estados y la gente se va. Entonces, por eso es que existe el sistema federal, ¿no? Porque esa bolsa de dinero es para todos. ¿Sería entonces atentar abiertamente contra el Estado federal, Mariana? Ya para concluir. ¿Cómo? Repite la pregunta. En definitiva, esto es ir en contra de la nación federal, del Estado federal. Sí, realmente desestabilizar FEMA, y aún así, siento que hay muchas críticas que se le pueden hacer a FEMA de cómo se maneja y cómo responde, pero realmente deshacerse de la organización sería un poco desastroso para el resto del país. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa. Gracias. Mariana Alfaro es reportera de The Washington Post. Habló desde Washington, D.C. Ya regresamos en conexión. Ahora vamos a la frontera sur. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está enviando 400 soldados y helicópteros a la frontera para aumentar los esfuerzos federales del presidente Trump. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la frontera sur? Vamos a Ciudad Juárez, la ciudad que hace frontera con El Paso, precisamente en Texas. Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en México. Allí está el periodista Federico Guevara. Federico, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, y aquí estamos a tu entera disposición. Federico, ¿qué está ocurriendo en la frontera en este momento? ¿Qué está ocurriendo en la frontera? Te voy a ser muy sincero, absolutamente nada. Déjame te explico. A ver. Después del 20 de junio, de enero, que entra Donald Trump en su segundo periodo y que hace esta amenaza de deportaciones masivas, México se preparó para eso. Por ejemplo, en este estado de Chihuahua, México, se instalaron 5 centros de recepción de migrantes que van a ser repatriados. Se espera una oleada masiva, vamos a decirlo así, pero la realidad es que sigue fluctuando entre 70 y 80 personas diariamente los que llegan. Al llegar, sí, lo tradicional, son esposados de pies y manos, son liberados en el puente, cruzan, inmediatamente entran a uno de estos centros de recepción. Centros de recepción no son asilos o una casa de migrantes, no. Es un centro de recepción donde les toman los datos, donde les toman de dónde son. Y aquí los migrantes se dividen en 2 categorías. Los migrantes centro, sudamericanos y caribeños, los cuales son enviados en un periodo de 3 días a la Ciudad de México y de ahí pues repatriados a sus diferentes países. Los otros son los connacionales, los mexicanos, los que llegan aquí y tienen el derecho de libre tránsito. Claro, Chihuahua ha quedado claro de que no es un estado amigo, no es un estado paraíso, es un estado donde van a estar única y exclusivamente 3 días, a lo más. Se les da, no sé para qué les vaya a servir a los migrantes un chip de celular y $100 para que ellos puedan decidir a qué parte irse. Obviamente, las instalaciones, hay instalaciones militares, hay cocina, hay comida, hay ropa, porque hace frío y llegan muchos sin esa ropa. Y hay que recordar que aquí está sucediendo otro fenómeno, que no sé, tú te acordarás, el efecto del Mariel en los años 80, ese éxodo que se dio de Cuba hacia Miami, en donde el gobierno cubano mandó lo peor de lo peor, mezclado contra otras personas. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Todos los mexicanos que están llegando de alguna manera u otra, el 80%
Hasta el momento, desde que entró Donald Trump, al momento se han reportado 1.870 migrantes que han sido repatriados. La gran mayoría de ellos con antecedentes penales, pues estaban portando algunos de ellos identificadores digitales en la pantorrilla, en la pierna. Sí. Son violadores, son personas que han tenido problemas de DWI, infinidad de problemas, todos con problemas y con delitos que han cometido. Eso está llegando a México y no se está reportando. ¿Quiénes vienen? Pandilleros, personas que tuvieron problemas de violencia, violadores, en fin, gente que llegan aquí como si nada, pero traen un delito. Pero aquí no se reporta porque son, vamos a decirlo así, Juan Pérez, una persona N que está llegando de repatriado a su país, pero tienen antecedentes penales. Ese es uno de los problemas que se están viendo en este momento y sobre todo ese derecho que tienen los mexicanos de libre tránsito. Pueden quedarse en Ciudad Juárez. La gran mayoría de ellos se van a quedar aquí porque ¿qué caso tiene que se vayan a sus países, bueno, a sus países, a sus municipios o a sus estados de origen, donde van a ganar 220 pesos al día, cuando algunos de ellos estaban acostumbrados a ganar entre 15 y 20 dólares la hora? Es decir, y mantenían a su familia porque las remesas mexicanas, los envíos que hacen los mexicanos es muy importante. Esa es la situación por lo general. Ahora, Federico, me llama la atención cuando dices que a pesar de los anuncios del presidente Trump de las deportaciones masivas, el flujo es más o menos igual que el que había antes con el gobierno de Biden. ¿Es así? Claro, sí, y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Para todo proceso de deportación en Estados Unidos existe un flujo. En lo que te detienen, en lo que te investigan, tienes el derecho incluso a buscar un abogado que te defienda y de ahí pasas a un centro de deportación, que son 6 los que existen cerca de Texas, en Arizona, en Texas, en Nuevo México, y de ahí inmediatamente te diseccionan quiénes van a República Dominicana, quiénes van a Haití, quiénes van a Guatemala y quiénes van a México. De ahí te trasladan a algunos en avión, algunos por autobús, y ahí es donde esa masividad no se ha concretado. Se espera, obviamente, hay capacidad, hay un estadio aquí en Juárez para 15,000 personas. Todo está listo, pero no se ha pronunciado efectivamente lo que es una deportación masiva en la máxima expresión de su palabra. ¿Y qué puede ocurrir en los próximos días? ¿Cuáles son las expectativas que manejan ustedes allí en Chihuahua? A ver, el Consejo Nacional de la Población y la Secretaría de Bienestar, que son los que están encargados de eso, hasta el momento han reportado 1.870 migrantes desde el día 20 de enero. Es decir, números normales, por así decirlo. Aquí son 2 escenarios. Todas las personas que quieren pasar de indocumentados y que son detenidos en el trayecto, eso sí, inmediatamente son deportados. Y todos los que están en el proceso de deportación, en las capturas que han hecho en diferentes estados, como Chicago, Miami, incluso hasta Puerto Rico, claro. Ahí es donde entra el proceso que dilata un poco esta extradición. Y dices, ya te comentaste, Federico, el caso de los mexicanos, pero ¿qué otras nacionalidades han llegado? ¿Qué otras nacionalidades latinoamericanas? Básicamente colombianos, dominicanos y cubanos y venezolanos son principalmente. Hasta el momento, aquí en Ciudad Juárez hay aproximadamente 1.600 migrantes de diferentes nacionalidades que tenían una cita con el CBP-1 antes de que desapareciera. Personas que llegaron y estaban esperando la fecha y la hora que iban a ser recibidos y finalmente al acabarse ese programa, pues quedaron varados en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque no tienen las posibilidades, la gran mayoría, de regresar, ni tienen las ganas de regresar a su país, por lo cual salieron, o sea, por las múltiples causas que salieron, y se quedaron en un estado quo. No tienen ni las posibilidades de cruzar ni quedarse. ¿Qué están solicitando la gran mayoría? Solicitando un permiso de trabajo que les permita laborar por espacio de 6 meses en el país. Ahora, estos no tienen antecedentes penales.
No, son migrantes de diferentes nacionalidades que cruzaron todo el Darién, cruzaron todo Centroamérica y que tras una larga travesía llena de chantajes, de extorsiones, de secuestros, de violencia, llegan a la frontera y se quedaron a la espera de la oportunidad de solicitar este asilo, el cual pues terminó al terminar este programa del CBP One. Entonces, están técnicamente pues en la incertidumbre de qué va a pasar y esperanzados en que haya algún cambio en cuanto a la solicitud de asilo por parte de la administración de Trump, o simple y sencillamente van a tener que hacerse la idea de trabajar aquí en México temporalmente 6 meses o solicitar a sus familiares que les permitan o les ayuden a regresar a su país de origen. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias de verdad. A la orden ya. Cuando usted guste, aquí estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Federico Guevara nos habló desde Ciudad Juárez, allí en el estado de Chihuahua, en la frontera mexicana. 10:49. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta con orgullo Antonia Iris en el Ojo de la Sibila, una exposición integral curada por la crítica de arte Janet Bassett. Vamos a conversar con Janet Bassett, la curadora de esta importantísima exposición. Buenos días, Janet. Buenos días, César, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida a Israel Moleiro, fundador, director de la Galería Latin Art Core. Israel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César, encantado de conocerlo. A ver, esta exposición, ¿cómo ha sido el criterio para montarla, Janet? La exposición parte de la idea de reunir obras relevantes de Antonia Iris y presentarlos a la comunidad de Miami en medio del contexto de que se está presentando una obra de teatro titulada Papier Mâché, que fue realizada por el dramaturgo cubano Carlos Celdrán y que ha tenido mucho éxito. De hecho, tuvo 2 presentaciones en Miami, una en México y ahora va a ser puesta en Madrid. Y entonces por eso era importante combinar piezas icónicas de la obra de Antonia Iris en conjugación con referencias a la escuela de Papier Mâché que Antonia tuvo funcionando en el Juanelo, que eso fue el barrio donde ella nació y vivió mientras estuvo en Cuba. ¿Qué nos puedes decir, Israel, de Antonia Iris? Antonia es una de las grandes pintoras cubanas de la segunda mitad del siglo XX, entre los años 60, digamos, la pintora más representativa del arte cubano. Fue una pintora que reflejó el dolor y el trauma de la revolución cubana en la sociedad cubana, cómo la propaganda fue destruyendo la sociedad dentro de las diferentes capas de la sociedad cubana y cómo fue afectando todo ese proceso. Fue una pintora que influenció a muchos artistas de otras generaciones más jóvenes. Y fue digamos, una de las pocas pintoras que captó la verdadera esencia de la revolución cubana a través de su pintura. ¿Podrías explicar eso? Captó la verdadera esencia. Caramba, suena fuerte. Familiar, la propaganda, los elementos más nocivos de esa sociedad, cómo se iban destruyendo y cómo la revolución y la propaganda estaba creando monstruos que formaban una sociedad nueva. Janet, ¿de cuántas obras estamos hablando en esta exposición? Estamos hablando de 20 obras, amén de las fotografías que se incluyen del Juanelo, que no son de autoría de Antonia, sino de Abigail Fayad García, y también de piezas de la Escuela del Juanelo. O sea, entre pintura y tinta sobre guache tenemos 20 piezas bien representativas. Israel, entonces,
le dejo la palabra para que invite, por favor, a nuestros oyentes. Bueno, estamos muy orgullosos de poder mostrar esta colección de Antonia Iris, de la cual nosotros somos parte, pero no solo es la colección nuestra, sino también de varias instituciones y de colecciones privadas que han permitido exhibir esta exposición. Y le agradecemos que a todos que visiten el Museo de la Diáspora Cubana para que puedan valorar y ver la obra de esta gran pintora y su influencia sobre las nuevas generaciones. Janet, ¿de cuándo a cuándo va a estar la exposición? La exposición va a estar abierta hasta finales de abril, o sea, hasta el 30 de abril, y el museo abre todos los días de la semana de 12 a 4 de la tarde, y también se puede llamar para visitas guiadas. Muy bien. Muchísimas gracias a Janet Basset, la curadora de esta exposición de Antonia Iris, y a Israel Moleiro, el fundador director de la galería Latin Art Core. Israel, Janet, muchísimas gracias. Ha sido un placer, César. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bien, hemos llegado así al final del programa por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola, desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible, y a las 10:57 para variar, Barbarita.